quiero compartir un tema que está relacionado con la filosofía de la educación adventista. Vamos a estudiar en las escuelas de la Biblia, vamos a hacer un estudio del plan de redención, pero visto desde la educación cristiana, desde la escuela del Jardín del Edén hasta la escuela de la Tierra Nueva. Y también vamos a analizar en cada una de estas escuelas cómo está integrada la fe. Antes, quiero dejar primeramente algunos fundamentos teóricos básicos para que podamos entender lo que voy a presentar en esta mañana. Bien, siempre cuando tengo la oportunidad de compartir con docentes algún material relacionado con enseñanza, siempre les explico este punto que para mí es fundamental porque a veces se olvida. Y siento que todos nosotros debemos tenerlo como educadores presente. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso en el que existen varios componentes. Hay componentes que son personales y hay componentes que no son personales. Y entre los componentes personales que está el docente y está el estudiante. Y cuando hablamos acerca de grupo, estamos hablando acerca del conjunto de individuos, cada uno que conforman ese grupo. Sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay una serie de componentes no personales. Entre ellos está el problema, el objeto, el objetivo, los contenidos, los métodos, los medios o recursos, la forma en que organizo la enseñanza y la evaluación. Con respecto a cada uno de estos componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, el problema es aquello que yo debo resolver. Es la incapacidad que tienen mis estudiantes de poder resolver algo. ¿Por qué? O carece del conocimiento o carece de la habilidad o capacidad. Si yo como docente le presento a un estudiante una situación problemática y el estudiante con el conocimiento y las habilidades que posee no es capaz de poder resolverla, esa situación de análisis que yo le presento a mi estudiante, que es una situación problemática, para él se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque lo que le estoy presentando a mi estudiante es una situación, pero para él se vuelve un problema porque él está incapacitado con el conocimiento que posee de darle solución a esa problemática. Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje para todos nosotros, para que sea un proceso de calidad, siempre debe estar apuntando a resolver algún problema en concreto. Así que yo les recomiendo a ustedes que a lo largo de este año, cada vez que vayan a presentar una clase, traten de buscar cuál problema se resuelve a la hora de impartir ese tema. Es decir, si yo imparto un tema, ¿qué problema estaría yo solucionando al impartir ese tema a mis estudiantes? ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, por su naturaleza, es problematizador. Y el problema, como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, es el elemento motivador de una clase. Es decir, si yo doy un contenido por darlo, por cumplir un problema, eso está muy lejos de ser educación de calidad y educación adventista. Porque educación adventista, cuando hablamos de educación adventista, hablamos de educación de calidad. Y los presupuestos teóricos de la educación adventista están en la Biblia y en el Espíritu y Profecía. Y en el Espíritu y Profecía se deja claro como fundamento de nosotros como adventistas que la enseñanza en nuestros colegios debe ser problematizadora. No es dar un tema por darlo. Es que yo debo con ese tema, con ese conocimiento aprendido, con esa habilidad adquirida, me permita a mí resolver una problemática. No es que vamos a tener este tema, copien y peguen y ahí se terminó la clase. Ahora hay otro elemento que es el objeto. Todos nosotros nos estamos especializados en un área. Entonces, todo problema debe estar circunscrito a un área del conocimiento. Y usted debe tratar por todos los medios de ser especialista en el área. Debe leer y leer y leer y leer hasta que se canse. Pero usted debe ser especialista para evitar errores de contenido en esa área que está enseñando. Entonces, todo problema está circunscrito a un objeto, pero en la clase, el elemento rector de una clase son los objetivos, nunca los contenidos. Por lo tanto, a la hora de yo planificar una clase, lo primero que yo hago es redacto mi objetivo
y luego por supuesto, tengo que saber cuáles son mis contenidos, ¿no? Pero lo más importante son los objetivos. Si en una clase yo pude cumplir en los 45 minutos que tengo, en el tiempo, en el periodo de tiempo específico, pude desarrollar todo mi contenido, pero al finalizar la clase, yo evalúo y mis estudiantes no han salido bien en esa evaluación de ese único tema, significa que no he podido cumplir el objetivo. El objetivo es más allá de la apropiación del contenido. El objetivo de una clase es el desarrollo de habilidades, de capacidades. También es el aprendizaje de conocimiento, pero también es la formación de valores. Es decir, que quiero que comprendamos que el objetivo de una clase es holístico, es más allá del contenido, no está limitado al contenido. Y los contenidos, hay contenidos de varios tipos. Están los contenidos propios de la asignatura, ya son algunas cuestiones de especialidad de la materia, y hay contenidos que yo puedo tomar de otras asignaturas. Están los métodos de enseñanza-aprendizaje, están los medios o recursos. A veces la calidad de la educación en nuestros colegios no es la que debería ser porque no tenemos los recursos disponibles. Así que lo correcto sería que en cada una de nuestras instituciones, los directores o los docentes, en caso de que la dirección pues no tome la iniciativa, tener, por ejemplo, si se puede, láminas, microscopios, por ejemplo, láminas acerca del cuerpo humano, maquetas, es decir, todos los recursos que se puedan. Si hay un sitio en el colegio donde hay computadora, entonces deberían haber también algunos software educativos relacionados con matemática, con español o con ciencia, y que los estudiantes tengan los recursos disponibles para eso, y que en nuestros colegios pueda haber una computadora, un data show, para que entonces se pueda promover el aprendizaje visual. Todos los medios o recursos deben estar disponibles en la medida en que se pueda. Y eso es uno de los objetivos básicos para que nosotros como adventistas tengamos una educación diferente a la de los demás. Es decir, una educación de calidad. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que nuestros colegios tengan los medios o recursos disponibles para el desarrollo de nuestros contenidos. Así que eso sí sería una buena meta para el año 2023. Lo otro es la forma en que yo organizo la enseñanza. Cuando nosotros hablamos acerca de la clase, cuando nosotros en educación se dice clase, la palabra clase en didáctica es una forma en que yo organizo la enseñanza. Eso es lo que significa la palabra clase. Yo voy a impartir una clase. Es que la clase es una forma en que yo organicé mi tiempo para poder enseñar. Porque hay seminarios, hay conferencias, hay trabajo en el campo. Yo puedo llevarme al estudiante a un trabajo de laboratorio. Ya no es lo mismo. No es igual. No es lo mismo un seminario que una conferencia. No es igual. Y no son clases. Seminario es seminario. Conferencia es conferencia. Taller es taller. Se le dice clase taller, pero no es la clase convencional. Entonces hay que tener muy claro, tal vez en otro momento, en alguna otra oportunidad, podemos compartir las diferencias en la forma que se organiza la enseñanza. No son las mismas, metodológicamente no son iguales. Y la forma de evaluar. Ahora, con respecto al proceso, bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje es integral. Se parte del problema que está circunscrito en un objeto, cumplo con los objetivos, hay contenido, porque hay un sistema de conocimiento, habilidades y valores. Los valores que nosotros formamos en nuestros estudiantes, los valores cristianos, los valores éticos y morales, son contenidos. A veces tú dices, ¿qué contenido impartiste hoy? Y tú dices, el ciclo del agua. Sí, eso es un contenido que tú estás impartiendo, pero que entra dentro de la categoría del sistema de conocimiento. Pero la habilidad que tú desarrollaste en el estudiante, que es explicar el ciclo del agua o identificar los procesos del ciclo del agua, esas habilidades también son contenidos. Lo que son contenidos, que son habilidades, y eso en didáctica se llama contenidos procedimentales. Es decir, que hay que enseñar a nuestros estudiantes a pensar. Y ese desarrollo de habilidad es una meta máxima. Que hay que aprender a la habilidad para poder enseñar en función de la habilidad. Y si se dan cuenta, la evaluación, un elemento importante, cuando yo evalúo, ¿qué evalúo?
Yo evalúo si yo resolví el problema inicial de mi clase. Yo evalúo si he cumplido los objetivos. Yo evalúo si mis estudiantes se apropiaron de los contenidos, es decir, si aprendieron el conocimiento, si desarrollaron habilidades y los valores si fueron alcanzados. También evalúo si el método es adecuado, si los medios o recursos fueron suficientes y si la forma en que organicé la enseñanza fue la adecuada. Cuando hablamos de evaluar, evaluación se evalúa todos los componentes. Ahora, hay un elemento importante en la educación adventista que tiene que ver con nuestra historia y es la integración de la fe. Cuando hablamos acerca de integración de la fe, se define como un proceso intencional. Si es intencional, significa que cuando los directores de los colegios vayan a revisar los planes de clase, no es que yo le vaya a decir, bueno, ¿y dónde está la integración de la fe? No, ahí yo invento. Confía en mí, que yo soy adventista de un montón de generaciones y yo ahí hago algo. En el plan de clase debe estar expuesto, presentado claramente cuándo voy a integrar la fe. Aunque sabemos que integración de la fe es más allá de un momento de la clase. Integración de la fe tiene que ver también con nuestras actitudes como docentes, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a nuestros estudiantes, cómo nos vestimos, cómo somos. Es nuestro carácter, es la forma en que nos proyectamos. No es el conocimiento que tú tengas. No es que la integración de la fe es más allá de un cantito. Es más allá de un texto que está desvinculado por completo de la clase. Nada tiene que ver. ¿Para qué? Para cumplir con esto. Y no me lo tomen como un defecto en la clase. Entonces, integración de la fe, que es sentarse y verificar a medida que pasan los años en qué momento yo voy a integrarla y qué es lo que voy a integrar. Para que no sea forzada, porque entonces eso no tiene ningún propósito. Entonces, por eso es un proceso intencional y como es intencional, entonces yo debo planificarlo, no debo dejarlo a la espontaneidad. Dice que es sistemático, por lo tanto no es una clase, sino son todas las clases, mediante el cual se enfocan todas las actividades educativas desde una perspectiva bíblico-cristiana. Eso significa que cuando hablamos nosotros los adventistas de integración de la fe, estamos hablando que nuestro libro de texto básico es las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Por lo tanto, uno de los objetivos básicos de la integración de la fe es presentarle a nuestros estudiantes que nosotros creemos en la palabra revelada por Dios. La respetamos, creemos en ella como palabra expresa de nuestro Creador y eso es parte de la perspectiva bíblico-cristiana de los adventistas. También a fin de que los alumnos al completar sus estudios hayan internalizado voluntariamente una visión de la vida. Si tiene que ver con la vida, significa que tiene que ver con nuestros hábitos de salud. Así que en algún momento tenemos que integrar lo que es descanso, lo que es la temperancia, lo que es la luz solar, lo que es el agua. Es decir, eso tiene que estar dentro de nuestros colegios. Por lo tanto, no existe una integración de la fe real cuando hablamos acerca de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y vendemos en nuestros colegios alimentos que van en contra de nuestra filosofía. Es decir, si en nuestros colegios nosotros vendemos alimentos que sabemos que no están de acuerdo a la filosofía nuestra, no deberían estar allí, ¿por qué lo vendemos? Eso en realidad habla mal de la integración de la fe. Porque la integración de la fe, si decimos que es lo que ocurre en el aula de clase, nada más, eso significa que lo que hacemos en nuestros lugares de venta, en los colegios, eso nada tiene que ver. Ahí podemos vender lo que sea. Sin embargo, integración de la fe es todo. Soy yo, es lo que vendo, es lo que imparto, es lo que enseño, cómo lo enseño. Así que esto sí sería algo que para los directores de los colegios sería algo a pensar. ¿Qué vamos a hacer en este año para que en nuestras cafeterías, si es que hay en los colegios, si se vende algún tipo de alimento, que sea lo más sano, pero que sea acorde a lo que nosotros como adventistas creemos, no lo que la gente quiere comer? Si quieren comerlo, pueden comerlo fuera de su casa, fuera del colegio, en su casa, pero no en nuestras instalaciones, porque nosotros estamos enseñando la reforma pro salud. Y eso sí es un pilar fundamental de nosotros como adventistas. Así que eso les queda de tarea, para que piensen y mediten. En la casa usted puede tal vez ser intemperante, con su vida usted hace lo que quiera, pero las instituciones educativas adventistas
debemos regirnos por lo que está revelado, a la ley y al testimonio. Y hemos recibido suficiente luz con respecto a lo que debe entrar en nuestros colegios. Creo que está muy claro. También dice del conocimiento y de su destino que se centra en Cristo. Se orienta al servicio y se proyecta hacia el reino eterno de Dios. Ahora, existen algunas premisas que quiero compartir con ustedes rápidamente en esta mañana con respecto a integración de la fe y educación cristiana adventista. Son 14. Yo voy a citarlas rápidamente y bueno, ustedes pueden tomar fotos luego de cada uno de los materiales. Primero, la fuente del conocimiento. Una de nuestras premisas fundamentales como adventistas es que nuestra fuente del conocimiento es Dios. Dios es verdad. Así que aunque existen filosofías y teorías, muchas de ellas son especulaciones humanas. El verdadero conocimiento procede de Dios. Por lo tanto, si la fuente del conocimiento es Dios, una de las premisas fundamentales de la integración de la fe es que nuestra educación es cristocéntrica. Dios es la fuente de toda verdad y de todo conocimiento. Existen conocimientos que basados en la Biblia se oponen a ella. Todo conocimiento humano que no esté en correspondencia con la palabra de Dios es una mera especulación. La ciencia es la que debe ser probada a la luz de la Biblia, porque la Biblia es nuestra norma de verdad. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la educación adventista es dirigir nuestra mente a Dios y a la revelación que Dios ha dado de sí mismo en su palabra. Así que cada vez que nosotros integramos la fe, debemos hacer que nuestro estudiante entienda que el conocimiento verdadero procede ¿de quién? De Dios. Él es la fuente del conocimiento correcto. Y segundo, propósito. El propósito de la educación adventista y como premisa de la integración de la fe es que la salvación del hombre y la obra de la educación y la redención es la misma obra. De hecho, por eso voy a presentarles en esta mañana en las dos ponencias, bueno, esta mañana y por la tarde, cómo la historia de la educación es la historia de la redención y es la historia de la salvación, es la misma. Desde la escuela del Jardín del Edén hasta la escuela de la Tierra Nueva hablamos de escuelas, pero hablamos acerca del propósito que Dios tiene para con el hombre, para con la humanidad, y es volver a restaurar su imagen y semejanza en el hombre. Esa es la meta máxima. Dice centro. Bueno, el centro sabemos que es Cristo, porque en el maestro enviado de Dios, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. Otra de las premisas de la integración de la fe de la educación cristiana adventista, si me ayudan, no pasa. Es, bueno, que el principal libro de texto es la Biblia. La Biblia es nuestra norma perfecta de verdad y por lo tanto debe primar en nuestra educación. Y con respecto a esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, algunos ejemplos que yo traje acá que quiero compartir con ustedes rapidito, porque no podemos hacer un estudio de cada texto, ¿no? Pero sí para que ustedes observen la meta de nosotros como adventistas. Por ejemplo, si nosotros buscamos, lo pueden apuntar, en Génesis 1:11 y Génesis 1:12, en las Sagradas Escrituras encontramos que ahí aparece por primera vez las angiospermas. Así que cuando nosotros vamos a enseñar botánica a nuestros estudiantes o las plantas, ahí podemos encontrar que el inicio de la vegetación comenzó en el tercer día de la creación. Ahí hablamos acerca de los musgos, de los helechos, de las gimnospermas y de las angiospermas. ¿Por qué sabemos que habla acerca también de las angiospermas, las plantas con flores? Porque las plantas que tienen flores, la flor puede ser unisexual masculina o femenina. Pero muchas de las flores que Dios hizo son hermafroditas, tienen los dos sexos. Y en la parte femenina hay un ovario. Y en ese ovario hay óvulos. El ovario es el fruto.
y los óvulos son las semillas. Por lo tanto, cuando tú te comes una manzana, la manzana, antes de ser manzana, antes de ser fruto, era un ovario. Y las semillas, antes de ser semilla, eran óvulos. Entonces, cuando tú escuchas que planta que da semilla y que tenía la semilla en el fruto, eso es una característica ¿de qué? De las angiospermas. Si yo estoy impartiendo clase, entonces yo puedo dirigir la mente de mis estudiantes a la creación. Puedo presentarle lo que dice la Biblia con respecto a este tema. También en Génesis 1:20 y Génesis 1:21 encontramos que aparece por primera vez las aves, los monstruos marinos y los peces. Así que si estoy impartiendo clases a un estudiante y voy a hablar acerca de las características de los peces, las características de las aves, entonces puede encontrar el fundamento bíblico y así dirijo la mente de mis estudiantes a la palabra de Dios, indicándole que los animales no existen porque son obras de millones de años de evolución, sino que vinieron a la existencia por la palabra de Jehová. También en Génesis 1:24 y 25 aparece otro tema que es integración también de la fe, que es la aparición de los mamíferos y de los reptiles. Entonces, aquí vamos acerca de los animales que se arrastran. Entonces vemos que existen animales, reptiles, que fueron hechos por Dios. Esto ocurrió en el sexto día de la creación. También en Génesis 1:26, Génesis 1:27 y Génesis 2:7 podemos observar acerca de la creación del ser humano. Cuando impartimos a nuestros estudiantes anatomía, recuerden que una meta es mostrar que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es sagrado, es un templo. Y recordemos a todos los que estamos acá que la intemperancia es pecado. Y eso se lo enseñamos a nuestros estudiantes, que la intemperancia es pecado. El abuso de las leyes de la fisiología que rigen el ser humano, hay una penalidad por ella. La gente le llama Dios nos castigó, pero no es castigo, es la consecuencia de haber violado una ley física. Y así como existen leyes físicas, también existen leyes morales. Y si tú la violas, es pecado. Si violar la ley de los 10 mandamientos, que es una ley moral, es pecado, violar una ley física también es pecado, porque están hechas por el mismo Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros estudiantes cuando hablamos acerca del ser humano. ¿Qué es el hombre? Porque desde el punto de vista de la sociología, antropología, ¿qué es el hombre? El producto de millones de años. Sin embargo, sabemos que no es así. Entonces debemos dirigir la mente de nuestros estudiantes al verdadero y único Dios que es creador. Hay un elemento de integración de la fe. ¿De dónde fue formado el ser humano? Del polvo de la tierra. Ahí entonces podemos integrar la química, porque el ser humano, todas sus cadenas carbonadas, carbohidratos y lípidos, tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno, los aminoácidos tienen nitrógeno, hay fósforo, hay azufre. ¿De qué estamos hechos? De los mismos componentes del suelo. En realidad nosotros tenemos valor por aquel que nos hizo. Nuestra verdadera identidad y valor como individuo está en la palabra de Dios, está en Dios. Porque en realidad, ¿qué somos? Polvo. Eso es lo que somos, polvo. Sin embargo, ese polvo fue tomado por Dios e hizo a un ente para que reflejara su imagen y semejanza, el ser humano. Así que por eso nuestro valor y nuestra identidad como individuos, como docentes y como estudiantes, ¿está dónde? En la Biblia. Nuestra identidad en lo que dice la Biblia. Dios nos ha dado la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Nuestro valor ¿dónde está? En la Biblia. Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros. Ahí se demuestra el valor que tenemos para Dios. Entonces, esto se enseña también a nuestros estudiantes, es integración de la fe. También si buscamos en Eclesiastés 1:7, es un texto maravilloso. Si vamos a impartir, por ejemplo, ciencia, en Eclesiastés 1:7 dice así: todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, porque los ríos vuelven a su lugar ¿de qué? De origen, una paráfrasis, ¿no? Si usted busca Eclesiastés 1:7 y lo estudia con detenimiento, ahí lo que se está explicando es lo que se llama en ciencias ciclo biogeoquímico.
Y el ciclo que ahí se está presentando en Eclesiastés 1:7 es el ciclo del agua. Porque si todos los ríos van al mar, ¿por qué? Hay escurrimiento. ¿Y por qué el mar nunca se llena? Porque hay evaporación. ¿Y por qué los ríos vuelven al mismo lugar de origen? Porque hay condensación y precipitación. ¿Qué es lo que se está reflejando en la Biblia? El ciclo del agua. Así que cuando vayamos a impartir el ciclo del agua, hablar acerca de los procesos de escurrimiento, de evaporación, de condensación, de precipitación, más allá de definir los procesos y analizarlos cómo están integrados, podemos presentarle al estudiante que antes que el hombre tal vez descubriera el ciclo del agua, ya estaba en la palabra de Dios. Si otro ejemplo más, en Salmo 139:16. Busquen todos, si me pueden, rápido. Ok, en Salmos 139:16. Dice así, hablando de la creación del ser humano: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni a una de ellas. Si nos damos cuenta, el ADN es como un libro donde aparece toda la información genética de nosotros como individuos. Y a partir de esa información genética de que es el ADN nuestro, se formó cada célula, cada tejido, cada órgano que forma tu cuerpo. Tu diseño está guardado en algo que nosotros conocemos como ADN. Ahora, en Colosenses 1:16 dice que, otro texto más de integración de la fe, vemos que en Dios o por Dios fueron creadas todas aquellas cosas que visibles e invisibles. ¿Y qué cosa pudiese ser algo invisible? Un átomo, que es la base fundamental ¿de qué? De la materia. Porque los átomos al combinarse, ¿qué forman? Moléculas. Y las moléculas cuando se integran, ¿qué pueden formar? Células. Y las células cuando se unen, ¿qué forman? Tejidos y agrupación de varios tejidos que forman órganos. Y órganos forman sistemas de órganos. Y el sistema de órganos, con todos los sistemas que forman al cuerpo humano. Entonces, nosotros somos visibles, pero estamos hechos de materia que no es visible, los átomos. Y podemos entonces, a partir de ahí, darle a entender al estudiante que lo que se ve y lo que no se ve, todo ha sido creado por ¿quién? Entonces sí se puede integrar la fe. Esos son algunos ejemplos, no puedo poner muchos más. Entonces, si se dan cuenta, la palabra de Dios, por eso, es nuestro principal libro de texto. El poder dominante, el Espíritu Santo, porque es el maestro y continuo guía del hombre. Y la compañía de ayuda, los ángeles de Dios. Por lo tanto, en la obra de la educación, según nuestros fundamentos e integración de la fe, está el docente, está el estudiante, hay la Biblia, está Dios, pero también está el Espíritu Santo y están los ángeles. A veces se nos olvida el papel de los ángeles en la obra de la educación. Pero sí, escuchen bien, sí, la obra de la educación y la redención son una misma. En toda la obra de la redención los ángeles han participado. Por lo tanto, en la obra de la educación también ellos participan. Todo el cielo está interesado en la formación del ser humano. La principal obra de la educación cristiana como premisa e integración de la fe es la formación del carácter. Y el Espíritu de Profecía dice que nuestros pensamientos y sentimientos forman el carácter. Por lo tanto, nuestros sitios donde operamos nosotros como docentes es en los pensamientos y en los sentimientos, en las facultades superiores y las facultades inferiores del ser humano. Cuando hablamos de facultades inferiores, el apetito, el deseo, la pasión, dadas por Dios originalmente eran buenas, fueron pervertidas, pero por sí solas no son malas. Pero nuestra meta es que las facultades superiores dominen las inferiores y enseñemos a nuestros estudiantes y lo practiquemos que
lo fundamental también en nuestra vida es el ejercicio correcto de la voluntad, esa facultad que nos ha sido dada por Dios para decidir. También una importante lección es la obediencia y la reverencia a Dios y a lo que Él ha expresado. El fundamento es el amor, porque el amor es la base de la creación y la redención y es la base de la verdadera educación. Por lo tanto, cuando yo trato mal a mi prójimo, trato mal a mi compañero de trabajo, porque según nosotros se lo merece, es un ajuste de cuenta, me la hizo, yo se la hago. No las hacemos, quedamos en paz. Cuando nosotros maltratamos a un estudiante, maltratamos a un padre, eso es un mal servicio, pero más allá de un mal servicio, en realidad es una violación acerca de cuáles son nuestros fundamentos, que es el amor. Y la extensión, todo el ser, toda la vida. Normas de conducta, la ley de Dios. Esa es nuestra norma de conducta. La ley básica del aula, la cooperación. Se puede hacer trabajo independiente, pero la verdadera esencia de la educación adventista es la cooperación. Padre, Hijo y Espíritu Santo y los ángeles, todos forman un equipo para la salvación del ser humano. Es bueno el desarrollo de las capacidades, de las individualidades de cada uno de nuestros estudiantes. Pero hay que recordar que somos creación de Dios y uno de los principios básicos de nuestra educación es el trabajo cooperativo. No es que yo me lo sé todo, déjeme a mí, yo puedo con todo, no necesito de ti, tú no me sirves. El estudiante que él compita con otro, que él demuestre que él es mejor que otro. Ese no es el objetivo de la educación adventista. La gran ley de la educación cristiana es el servicio abnegado. Es la abnegación la base de todo verdadero desarrollo. Y el desarrollo máximo de todo ser humano es cuando servimos abnegadamente a los demás. Y la última, educación integral. Es el desarrollo armonioso, lo conocemos, de todas las facultades del ser humano. Aquellas que son físicas, las mentales y las espirituales. Y obtener esta educación, ayudar a otros a obtenerla, debería ser el propósito de la vida del cristiano. Entonces esas son premisas fundamentales de la educación cristiana adventista y es nuestras premisas de integración de la fe. Ahora, quiero comenzar en este tiempo que me queda, después de haber dejado los fundamentos, con la primera escuela. ¿Si me pueden apoyar? No. Ok, la primera escuela. Vamos a rápidamente estudiar la primera escuela. La escuela del Jardín del Edén. Cuando hablamos acerca del sistema educativo, la primera escuela que existió fue en el Jardín del Edén. De hecho, de ella vamos a caracterizarlas en esta mañana, pero hay una cita muy interesante que dice así. Está en el libro La Educación, página 98. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Eso significa que para nosotros que vivimos en este tiempo, el modelo educativo instituido en el Edén, las características que tiene o que tenía ese sistema educativo, que fue la primera escuela, ahí están los fundamentos de la verdadera educación cristiana y adventista. Eso es lo que dice la cita. Por lo tanto, si el sistema de educación instituido al principio del mundo en el Jardín del Edén era el modelo a seguir para el ser humano en todos los tiempos, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Por favor. ¿Cuáles eran las características del sistema educativo del Jardín del Edén? Es decir, si el sistema educativo del Jardín del Edén era el modelo, tengo que estudiarlo para saber cuáles son sus características y verificar si las características del Jardín del Edén, del modelo educativo instituido en el Jardín del Edén, se aplican en el día de hoy en nuestras instituciones educativas. Bien, vamos entonces a caracterizar a la escuela del Jardín del Edén. Bien, en el Jardín del Edén, maestros y estudiantes como componentes personales. Bueno, Jehová directamente era el maestro. Adán y Eva bebían directamente del conocimiento verdadero y absoluto que era Jehová. Él era el creador de todo, lo visible y lo invisible. Por lo tanto, era un maestro capaz, preparado, idóneo, especialista en cualquier área. Si le preguntaban de física, sabía de física, porque las leyes de las físicas existen por Dios.
Si era alguna pregunta de química, pues Dios fue el que hizo el átomo y las moléculas, así que él podía responderle. Es decir, era un maestro que estaba calificado, lógico, era el creador. ¿Quiénes eran los estudiantes? Eran Adán y Eva. En un sentido general, la humanidad. ¿Bien? ¿Ok? Marco. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje está en un marco. El marco que normalmente nosotros desarrollamos en el aula de clase. Esas paredes ahí. Sin embargo, cuando hablamos acerca del jardín del Edén, el marco o la forma en que Dios instituyó la enseñanza, que a veces eso no se hace en nuestros colegios, y eso significa que deberíamos tratar de integrar este elemento si no lo estamos haciendo. Es que estaba en contacto directo con la naturaleza en el jardín del Edén. Lógico, yo sé que muchas de nuestras instituciones cumplen con ese principio. Por eso están ¿en qué? En el campo. De ahí se basa lo revelado de que nuestras instituciones de salud y de educación deben estar en el campo para que los estudiantes estén en contacto directo con ¿qué? Porque eso es un principio del jardín del Edén. Es un principio de nuestro sistema educativo. Yo sé que a veces no se puede cumplir porque no están nuestras instituciones en el campo. La ciudad ha crecido y ahora el colegio ha quedado rodeado de una ciudad. Sin embargo, podemos hacer algo, no todo está perdido. Siempre y cuando podemos llevar a nuestros estudiantes a que puedan ir a ver un zoológico, pueden ir al campo o pueden tener alguna práctica, por ejemplo, en botánica, de animal, en el caso de botánica se puede hacer el fruto, las flores, las semillas. En el campo, eso si se pudiera hacer, sería lo mejor. Es decir, que si yo puedo planificar en un momento, sacar al estudiante para que haga actividades fuera de una institución, eso no es que sea un pecado. Eso tiene que ver con nuestra integración de la fe y tiene que ver con nuestro fundamento. Y es una característica. Entonces ahora ya podemos entender por qué razón las instituciones educativas de salud de los adventistas, el principio es que estén en el campo. Porque la forma en que Dios instituyó el sistema educativo de Jardín del Edén, ¿dónde era? En el campo. Era un jardín. Libro de texto. En todo sistema educativo tiene que haber un libro donde está el conocimiento que queremos impartir, de acuerdo con un programa, ¿no? Sí, Dios, en el libro de texto, es Dios como fuente absoluta y única del conocimiento y sabiduría. O sea, ¿a dónde tú vas a buscar información? ¿En la wiki? ¿En Wikipedia? ¿En el libro de texto de Minet? Pues no. Adán y Eva tenían a Dios. Cualquier pregunta que pudiesen hacer, no había que googlear. Solamente era hablar con Dios. Oye, tengo duda con respecto a este tema. Explícame. Ahí estaba Dios. Sin embargo, estaba ¿qué? La naturaleza. Por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de ¿quién? ¿Van comprendiendo? Y eso es integración de la fe. Dirigir nuestra mente a Dios, que es el verdadero ¿qué? Creador. Por eso la naturaleza también juega un papel importante como segundo libro de texto. Plan de estudio. Ok. ¿Cuál era el plan de estudio de Adán y Eva? ¿Estudiaba Adán y Eva un plan de estudio? ¿Matemáticas? ¿Recibían matemáticas? ¿Adán y Eva habrán recibido química o física? ¿Habrán recibido geografía? ¿Habrán recibido botánica, zoología, anatomía? ¿Qué clase recibían Adán y Eva? Pues recibían, tenían un programa de estudio. Y en el programa de estudio de Adán y Eva estaba el régimen alimenticio. Por eso Dios le dio principios de salud. Y por eso nosotros, adventistas del séptimo día, enfatizamos que el desarrollo armonioso de las facultades incluye lo físico. Y por eso hablamos que nuestro cuerpo debemos cuidarlo. Y por eso integración de la fe es más allá del texto que decimos. Porque nuestros estudiantes van a darse cuenta acerca del cuerpo que poseemos. Si nosotros cumplimos con esos principios de la reforma pro salud, ellos se van a dar cuenta de lo que comemos. No se lo podemos negar. Entonces, ¿qué significa? Que hay que todos irnos al gimnasio. Yo no estoy diciendo eso. Y lo que estoy diciendo es que nosotros como adventistas
debemos tomar muy en serio, pero muy en serio, la luz que hemos recibido con respecto a la reforma pro salud. Porque cuando nosotros vamos a nuestra aula de clase con un cuerpo sano y una mente sana, eso también es integración de la fe. Y a veces se nos olvida. Creemos que eso es una cuestión mía, no es tuya. Es integración de la fe. Y es también parte de la verdadera adoración. Así que el régimen alimenticio, alimentos sanos, eso es lo que tienen que estar en nuestros colegios. Eso era parte del plan de estudio. ¿Se vinculaba con qué? Con anatomía. También expectativas divinas. Dios les declaró en el plan de estudio lo que Él esperaba de ellos. Y lo que esperaba de ellos es: puedes comer de todos los árboles, pero de este no lo comerás. Es decir, lo que yo espero de ti, esto, y se lo dio a entender. También la comprensión del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Adán y Eva conocían el tema del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal? Sí, estaba incluido dentro de su plan de estudio. De hecho, en el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 3, dice que nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Adán y Eva sabían, porque a ellos le explicaron que Satanás había caído y la maquinación de Satanás para destruirlo. Y dice la cita que los ángeles le explicaron ampliamente a Adán y Eva la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Por lo tanto, lo que llamamos hoy el conflicto cósmico entre el bien y el mal, este tema Adán y Eva lo conocían. Voy a terminar solamente acá. Bien, en la página 35 se verifica también esta cita donde dice que amonestaron ángeles a Adán y Eva que estuvieran en guardias, ¿no? Plan de estudio, trabajo manual, la vinculación de la teoría con la práctica, es decir, del conocimiento y la actividad que a veces en las instituciones educativas adventistas, los estudiantes que están a veces internos porque tienen horas de trabajo manual, eso entra dentro de los principios educativos que estaban en el Jardín del Edén. Porque había trabajo manual en ese jardín y también el plan de estudio estaba el mundo natural y el carácter de Dios. En el libro de la educación, página 20, dice que el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña. Dice que los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada. Es decir, que Adán y Eva no solamente veían animales y hojas y plantas y semillas y flores, no. También sabían de lo que es inanimado, de lo que no tiene vida, de los átomos, de las moléculas. También dice que conocían toda criatura viviente, le era normal conocerla, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo. Es decir, que Adán y Eva conocían de química porque sabían de lo que era el átomo, conocían la existencia del átomo, lo que costó historia al ser humano para descubrir lo que era el átomo. Ya Adán y Eva lo conocían y eso está revelado. También aprendían los secretos de su vida. Dice el libro de la educación, página 20, que conocían los mundos innumerables, conocían de los astros, conocían de los planetas, también de los movimientos de los planetas, de las diferencias de las nubes, de los misterios de la luz y el sonido, sabían de física. Eso es física. Adán y Eva estudiaban física, conocían de este tema. También del día y la noche. Todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Metodología. Pensamiento creativo, trabajo cooperativo, era Adán y Eva, no era Adán solo y Eva por otro lugar, eran juntos. Y comunicación directa, maestro y estudiante. Propósito, el propósito era que ellos eran integrantes creados a imagen y semejanza divina. Y el propósito era que a medida que pasara la eternidad y ellos con la capacidad de reproducirse, Adán y Eva de reproducirse, formaran una especie en este planeta, la especie humana, con la capacidad de reproducirse, pero a la imagen y semejanza divina. Es decir, iba a ser un planeta, el propósito de Dios era un planeta de seres humanos que todos reflejaban la imagen y semejanza suya. Este era el plan original de Dios para nosotros. Y debían reproducirse por toda la tierra, por lo tanto, los hogares eran las propias escuelas, para que en cada hogar hubiese una escuela donde se mantuviera el conocimiento del Altísimo. Evaluación, y con esto aquí termino. Evaluación, bueno, Dios los evaluó. Bueno, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Dios le dio al ser humano la facultad de elegir, que ejercer la fuerza de voluntad de elegir. Y esa facultad se le dio al ser humano en un ambiente de plena libertad. Pero, ¿qué pasó? Los estudiantes, Adán y Eva, dejaron los estudios, se aplazaron porque no hicieron conforme a lo que se le había dicho. Por lo tanto, Dios le había dado la orden, pero ellos desobedecieron. Dios le había establecido lo bueno y lo malo, explicó que si comían iban a morir, le explicó que la fuente de lo correcto y lo incorrecto era Él, y Él definía que no debían comerlo porque eso era malo, y que la verdad no es lo que ellos creían, es lo que Él decía. La verdad no es lo que tú crees, no es lo que a ti te han dicho, es lo que Jehová ha dicho. ¿Qué pasó? Pues creyeron la mentira, a pesar de que se le dio un salvador, un libertador, porque había una simiente de la mujer que destruiría a la serpiente. Al final, ¿qué pasó? No pasaron la evaluación, se aplazaron y tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén. Si se nos damos cuenta, el jardín del Edén, ¿qué era? Era una escuela. Sin embargo, estaba integrada ¿a qué? La fe. En otro momento, después, cuando me toque, voy a continuar. Espero que pueda tener tiempo para todo. Que vamos a estudiar la escuela del desierto, también la escuela de los profetas. Y bueno, muchas gracias por este tiempo que me han dado. Espero que haya sido de beneficio para ustedes el tener una visión totalmente tal vez nueva y diferente a lo que es integración de la fe y el sistema educativo adventista a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Muchas gracias.